Susurraban a mis espaldas que había perdido la cabeza. ¿Entrar sola a ese tribunal? ¿Contra uno de los abogados corporativos más despiadados del país? Era un suicidio profesional, decían. Suicidio social. Suicidio financiero. En la brutal arena de los casos de divorcio de alto riesgo, no te atreves a enfrentarte a alguien como Jameson Brooks sin un ejército de abogados. Especialmente cuando está armado con la mente legal más visches que el dinero puede comprar, un hombre cuya reputación por destruir oponentes es legendaria. Esa mañana de martes en la sala 42, los espectadores llegaron esperando una demolición completa. Anticipaban ver a Annabel derrumbarse, aceptar las migajas que le ofrecieran y regresar gateando a la oscuridad de la que provenía. Mi futuro exmarido ciertamente lo esperaba. Su risa arrogante llenó la sala cuando me levanté para hablar. Pero Jameson cometió un error de cálculo crítico. Cuando ayudas a alguien a construir su reino desde cero, aprendes dónde está escondido cada esqueleto. Los eventos que se desarrollaron durante esos 3 días extraordinarios no solo borraron esa sonrisa de suficiencia de su rostro. Enviaron ondas de choque a toda la comunidad legal y revelaron una corrupción tan profunda que el juez presidente casi ordenó que detuvieran a toda la sala. Esta es la historia de cómo una mujer a la que todos subestimaron puso de rodillas a un hombre poderoso. La risa desdeñosa no fue discreta ni silenciosa. Fue audaz, resonando en las elegantes paredes paneladas de madera, el tipo de risa que sale de alguien que nunca ha conocido la derrota. Jameson Brooks se reclinaba con despreocupación en su silla de diseño, ajustándose las solapas de su traje a medida ridículamente caro. Se inclinó hacia su representante legal, Harrison Howard, un abogado apodado el verdugo en los círculos legales porque oblitera completamente a su oposición. El susurro escénico de mi marido se oyó en media sala. ¿La has visto, Harrison? Todavía lleva ese viejo vestido que le compré para una recaudación de fondos hace años. ¡Qué patético! ¿Realmente cree que esto es un drama de Hollywood? Harrison Howard no rió. El hombre de cabello plateado y ojos fríos como piedra simplemente se permitió una sonrisa cómplice, tamborileando su bolígrafo de lujo contra la superficie de madera pulida. Déjala tener su momento, Jameson. Nos facilita el trabajo. Al juez Coleman le disgustan las personas que hacen perder el tiempo al tribunal. Enfrentará cargos por desacato antes del receso para el almuerzo. Al otro lado del pasillo, yo estaba sentada en una mesa casi vacía. La temperatura era gélida y temblaba ligeramente en el aire frío. Mientras que su lado rebosaba de pasantes, tecnología de alta gama y montañas de documentación organizada, yo solo tenía un simple bloc de notas y una taza de agua de plástico. Mantuve la cabeza baja. Mi cabello estaba recogido en un moño apretado y práctico. Para cualquiera que mirara, parecía derrotada, una esposa descartada reemplazada por alguien más joven, específicamente la asistente de 24 años de mi marido, Destiny Price. Todos en pie. La voz del alguacil retumbó. La puerta se abrió y el juez de clan Coleman entró con autoridad. Conocido por su enfoque sin tonterías, Coleman no toleraba absolutamente ningún juego ni incompetencia. Examinó el expediente del caso con una expresión de desaprobación. Caso número 4920. Brooks contra Bell. Estamos aquí para la determinación final sobre la división de propiedades y manutención financiera. Abogados, identifíquense. Harrison Howard se levantó con gracia practicada, abotonándose la chaqueta. Harrison Howard por el demandado, el señor Jameson Brooks, su señoría. La atención del juez se dirigió a mi mesa. ¿Y representando a la demandante? Me puse de pie. Mi silla raspó ruidosamente, un sonido discordante en el espacio silencioso. Jameson soltó otra risita detrás de su mano manicureada. Annabel, su señoría, dije, con voz baja e inestable. Representándome a mí misma. El juez Coleman me miró por encima de sus gafas de lectura con un largo suspiro agotado que revelaba su temor ante este procedimiento. Señora Bell, voy a decir esto una sola vez, y necesito toda su atención. Su cónyuge es el director ejecutivo de Brooks Dynamics. Los activos compartidos que discutimos valen decenas de millones. El señor Howard tiene 3 décadas de experiencia legal. ¿Está completamente segura de querer representarse a sí misma? Es como traer un cuchillo de plástico a una batalla militar, señora. No puedo pagar representación legal, su señoría, respondí, mirando mis manos. Jameson congeló mi acceso a nuestras finanzas conjuntas hace medio año. Harrison Howard saltó inmediatamente. Objeción, su señoría.
El señor Brock simplemente protegió los activos matrimoniales de gastos irresponsables. Ofrecimos a la señora Bell un acuerdo razonable de $50.000 para sus gastos de reubicación. Ella lo rechazó por rencor. $50.000. La ceja del juez se alzó. Para una fortuna de esta magnitud, continuó Harrison con fluidez. En realidad es más de lo que ella aportó al matrimonio, su señoría. Trabajaba como camarera cuando se conocieron. Carece de sofisticación financiera. Intentamos preservar la estabilidad de la compañía. Entiendo, dijo el juez, volviéndose hacia mí. Señora Bell, le insto encarecidamente a aceptar la oferta de acuerdo. Si procede, se le exigirá cumplir con estándares legales profesionales. No la guiaré en los procedimientos. ¿Falla en una objeción? La evidencia se admite. ¿Falla en plazos de presentación? Pierde. ¿Queda claro? Miré hacia arriba. Por solo un momento, el miedo en mi expresión desapareció, reemplazado por algo helado y calculador. Pero desapareció tan rápido que Jameson no lo notó. Perfectamente claro, su señoría. Estoy preparada para proceder. Jameson se inclinó hacia su abogado y susurró: Mira bien. Estará sollozando en 10 minutos. Señor Howard, su declaración de apertura, dirigió el juez. Harrison Howard se movió al centro como un intérprete experimentado que no necesitaba notas. Su señoría, esta situación es sencilla. Trágica, ciertamente, pero sencilla. Jameson Brooks es un emprendedor que transformó Brooks Dynamics de una operación startup en una potencia logística internacional. Dedicó jornadas de 18 horas. Sacrificó vacaciones y vida personal por el éxito de la compañía. Hizo un gesto despectivo hacia mí. ¿Y la contribución de su esposa? Administraba el hogar. Asistía a eventos sociales. Disfrutaba del estilo de vida que sus esfuerzos proporcionaban. Ahora que el matrimonio ha colapsado por incompatibilidad fundamental, ella exige la mitad de todo. Quiere desmantelar una corporación que da sustento a miles, solo para mantener un estándar de vida que nunca ganó. Demostraremos que existe un acuerdo prenupcial válido, uno que ella convenientemente afirma haber extraviado, y que sus contribuciones fueron mínimas. Solicitamos que el tribunal limite la manutención a los mínimos estatutarios y otorgue al señor Brooks control completo de las acciones de la compañía. Se sentó. Fue una apertura sólida y convencional que retrataba a Jameson como el héroe trabajador y a mí como la oportunista. Señora Bell, dijo el juez. Su declaración de apertura. Sé concisa. Caminé alrededor de la mesa sin acercarme al podio. Me paré torpemente en el pasillo central, aferrando mi blog como protección. Mi marido tiene razón en una cosa, comencé, con voz temblorosa. Era camarera cuando nos conocimos. Trabajaba en el Blue Diner en la 4ª calle. Eso es absolutamente cierto. Jameson puso los ojos en blanco, anticipando la historia lacrimógena. Pero continué, estabilizando mi respiración. La ley en esta jurisdicción reconoce el matrimonio como una sociedad. Requiere buena fe entre los cónyuges. Jameson quiere que crea que construyó Brooks Dynamics él solo. Quiere que crea que el fideicomiso Vanguard de $50 millones no existe. La sala quedó en completo silencio. La cabeza de Harrison Howard se levantó bruscamente. Jameson se congeló. ¿Qué fideicomiso?, preguntó el juez Coleman, inclinándose hacia adelante con interés. El fideicomiso Vanguard, su señoría, dije, con voz ganando fuerza. Más la compañía offshore registrada como Blue Ocean Holdings. Y las 3 propiedades comerciales en Seattle compradas bajo el nombre del conductor, Cooper Loan. La expresión de Jameson pasó de engreída a furiosa en segundos. Golpeó la mesa. Eso es absolutamente falso. Está fabricando evidencia. Señor Brooks, siéntese, ordenó el juez. Fijó su mirada en mí, la lástima reemplazada por un interés agudo. Señora Bell, estas son acusaciones extremadamente serias. Hacer reclamos infundados sobre activos ocultos es motivo para desestimar el caso y sanciones financieras. ¿Lo entiende? Sí, su señoría, dije. Regresé a mi mesa y recuperé un solo documento. No tengo un título en leyes, pero sí tengo los registros financieros. Tengo la documentación de transferencias bancarias. Entregué los papeles al alguacil. Marcado como exhibición A. Harrison Howard arrebató su copia del alguacil. Sus ojos escanearon rápidamente. Era una confirmación de transferencia,
$4 millones de Brooks Dynamics a una cuenta anónima en las Islas Caimán. Harrison miró furioso a Jameson. Me aseguraste que las finanzas eran transparentes, siseó. Lo son, susurró Jameson frenéticamente, sudor apareciendo en su frente. Esa cuenta está encriptada. No hay forma posible de que ella acceda a esa información. Ni siquiera entiende hojas de cálculo básicas. Me acomodé en mi asiento y miré directamente a Jameson. Por primera vez, sonreí. No cálidamente, era la sonrisa de un depredador que acababa de tender la trampa perfecta. Llamen a su primer testigo, señor Howard, dijo el juez, con voz bajando peligrosamente. Y esto mejor sea legítimo. La atmósfera había cambiado completamente. Esto no iba a ser una masacre. Iba a ser una batalla. Harrison Howard era un profesional experimentado, sin embargo. Sabía recuperarse rápido. Desestimó el documento como falsificado o malentendido, algo para abordar después. Llamó al señor Bennett Sanders al estrado de testigos. Bennett Sanders era el director financiero de Jameson, un hombre nervioso en un traje caro. Prestó juramento. Señor Sanders, comenzó Harrison, caminando deliberadamente. Usted supervisa las operaciones financieras de Brooks Dynamics, ¿correcto? Correcto, confirmó Sanders. ¿Está al tanto de las alegaciones de la demandante respecto a cuentas offshore o un fideicomiso Vanguard? Nunca he oído de tales cosas, mintió Sanders sin esfuerzo. Nuestros registros financieros pasan auditorías anuales. Todo es legítimo. La señora Bell claramente está malinterpretando transacciones comerciales estándar. Gracias, dijo Harrison, mirando al juez. ¿Ve, su señoría? Un malentendido de finanzas corporativas sofisticadas. Se volvió hacia mí. Su testigo. Me puse de pie sin llevar mi blog. Caminé directamente al estrado de testigos y miré a Bennett Sanders a los ojos. Sanders se movió incómodo. Me conocía desde hacía una década. Había asistido a nuestras cenas navideñas. Sabía que hacía una lasaña excelente. Lo que no sabía era que podía analizar estados financieros. Hola, Bennett. Señora Bell, reconoció rígidamente. Bennett, ¿recuerdas el retiro corporativo en Aspen en 2021? Sí, asistí. ¿Recuerdas pedirme que sostuviera tu laptop mientras esquiabas porque no confiabas en la caja fuerte del hotel? Sanders parpadeó. Puede ser. No lo recuerdo específicamente. Yo lo recuerdo claramente, dije. Estabas bastante ebrio esa noche, Bennett. Me dijiste que tu contraseña era el cumpleaños de tu hija. 14 de julio, 2012. Recepción, gritó Harrison. ¿Relevancia? Estoy estableciendo contexto, su señoría, dije con calma. Ahora, es exacto que Brooks Dynamics utiliza un software llamado Shadow Ledger para contabilidad interna. El rostro de Sanders perdió el color. Eso es una herramienta estándar en la industria. ¿Lo es? Porque mi investigación indica que Shadow Ledger es un sistema de contabilidad de doble entrada diseñado específicamente para mantener dos conjuntos separados de registros financieros. Uno para autoridades fiscales y uno para la propiedad. ¿Es correcto? Yo invoco mis derechos de la quinta enmienda, balbuceó Sanders. La sala jadeó colectivamente. No puede invocar protecciones de la quinta enmienda en un procedimiento civil de divorcio respecto a procedimientos corporativos a menos que esté admitiendo actividad criminal, señor Sanders. La voz del juez Coleman retumbó. Responda la pregunta. ¿Tienen esa funcionalidad?, susurró Sanders. Presioné implacable. El 14 de diciembre de 2023, solo 3 días antes de que Jameson presentara el divorcio, autorizó una transferencia de $6 millones etiquetada como honorarios de consultoría a una compañía llamada Orion Group. Yo. Jameson me instruyó, soltó Sanders, mirando a su jefe en pánico. Dijo que era para expansión comercial. ¿Y quién es dueño de Orion Group, Bennett? No lo sé, mintió Sanders. Me volví al juez. Su señoría, me gustaría presentar la exhibición B. Estos son los documentos de incorporación de Orion Group, registrados en Nevada. Coloqué el documento en el proyector overhead. El nombre del propietario registrado era claramente visible para todos. Destiny Price. La sala estalló en caos. Jameson enterró el rostro en sus manos. Destiny Price era la amante. El juez Coleman golpeó su mazo. Miró furioso a Jameson Brooks. Señor Howard,
Controle a su cliente y a sus testigos inmediatamente, o comenzaré a emitir sanciones que harán muy dolorosa su carrera. Harrison Howard miró a Jameson con furia absoluta. Me dijiste que la novia no estaba involucrada en asuntos financieros, siseo. No lo está, susurró Jameson de vuelta, aterrorizado. Solo usé su nombre para el registro. Nunca pensé que Kiana lo descubriría. Es ama de casa, Harrison. Pasa su tiempo tejiendo. Regresé a mi mesa y tomé un sorbo de agua. Mis manos temblaban violentamente ahora mientras la adrenalina se desvanecía, dejándome náuseas. Miré a Jameson. Ya no reía. Me miraba con una mezcla de terror y confusión, como un hombre que entra a su propia casa y encuentra a un extraño sentado en su silla favorita. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Exponer el dinero era la parte simple. La difícil era probar por qué lo merecía. Porque Jameson tenía una carta final. Una carta que podía destruir mi credibilidad y dejarme sin nada, sin importar las finanzas. Harrison se levantó y ajustó su corbata. Ahora lucía peligroso. La sonrisa había desaparecido, reemplazada por la expresión fría y calculada de un depredador herido. Su señoría, dijo Harrison, con voz helada, nos gustaría pasar momentáneamente de los asuntos financieros. Necesitamos abordar el tema del carácter y la confiabilidad. Llamamos a la señora Kiana Bell al estrado. Me congelé. Este era el momento que temía. El contrainterrogatorio. Me puse de pie y caminé al banquillo de testigos. Señora Bell, comenzó Harrison, acercándose e invadiendo mi espacio personal. Parece sorprendentemente conocedora de las operaciones comerciales de su marido hoy. Notablemente así. Presto atención, respondí simplemente. Ah, sí. Harrison sonrió burlonamente. Porque según una declaración jurada de su psiquiatra, el Dr. Rowan Cox sufre de delirios paranoides. No es cierto que fue internada en 2018 por una crisis psiquiátrica. La sala quedó en silencio de nuevo. Esta era la munición que guardaban. Busqué ayuda por depresión, dije en voz baja. Había perdido un hijo. Ah, sí, dijo Harrison, con voz goteando falsa simpatía. Una tragedia indeed. Pero durante ese periodo de tratamiento, acusó a su marido de vigilancia. Lo acusó de manipulación psicológica. Le recetaron medicación, ¿verdad? Sí. Y no es cierto, Harrison se acercó más, que tiene un historial documentado de fabricar narrativas por atención, que es, en términos clínicos, una narradora no confiable. Miré al juez, luego a Jameson. Jameson sonreía de nuevo. Esta era su estrategia. Kiana loca. Pobre, inestable Kiana. Estaba medicada, dije, con voz ganando una fuerza que no sentía en años. Estaba medicada porque mi marido me estaba manipulando psicológicamente. Y puedo probarlo también. Harrison Howard soltó una risa corta y despectiva y sacudió la cabeza. ¿Cómo? Preguntó, mirando al juez con una sonrisa. ¿Con más documentos supuestamente robados, señora Brooks? No, dije con calma. Con grabaciones de audio. Harrison dejó de reír instantáneamente. Su sonrisa se evaporó. ¿Qué grabaciones? Exigió. Nueva York es un estado de consentimiento de una parte para grabaciones de audio, dije, citando el número de estatuto perfectamente de memoria. Durante los últimos 2 años de nuestro matrimonio, llevé un grabador de voz digital. Cada amenaza. Cada admisión. Cada vez que Jameson me dijo que me destruiría si intentaba irme. Lo tengo todo. Metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña unidad USB negra, sosteniéndola para que todos vieran. Exhibición C, su señoría. Jameson saltó de pie tan violentamente que derribó su pesada silla con un estruendo. «No puede hacer eso», gritó, con rostro enrojeciendo. «Son conversaciones privadas, Harrison. Deténla». «Siéntese», rugió el juez. La voz del juez Coleman resonó en las paredes. «Señor Howard, si su cliente habla fuera de turno una vez más, haré que el alguacil lo sujete». Jameson se congeló, pecho agitado, y lentamente se hundió en su asiento. El juez Coleman volvió su atención a mí. «Señora Brooks, está afirmando tener evidencia de audio del demandado admitiendo que exactamente». Miré directamente a Jameson, a sus ojos aterrorizados. «Admitiendo el fraude, su señoría. Y admitiendo que pagó al Dr. Rowan Cox para falsificar mi diagnóstico psiquiátrico para mantener control sobre mí». El silencio fue asfixiante. Incluso el taquígrafo judicial dejó de escribir,
manos suspendidas inmóviles sobre las teclas. «Reproduzcanlo», ordenó el juez Coleman. El alguacil tomó la unidad USB de mi mano temblorosa y la conectó al sistema de audio del tribunal. Una pantalla de proyección descendió del techo, mostrando una interfaz de reproductor multimedia. El juez Coleman se reclinó en su silla, expresión ilegible. «Señor Howard, permito esto bajo la excepción crimen-fraude al privilegio matrimonial. Si esta grabación contiene evidencia de actividad criminal, su objeción está sobreseída antes de que la haga». Harrison Howard no objetó. Estaba demasiado ocupado mirando a su cliente con horror naciente. Jameson agarró el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Parecía un hombre viendo la cuenta regresiva de una bomba que no podía detener. «Reproduzcanlo», repitió el juez. Los altavoces de la sala crujieron, luego una voz llenó el espacio. Inconfundiblemente Jameson Brooks. El audio era cristalino, grabado en un espacio con ligero eco, probablemente nuestro baño principal con techos altos y superficies de mármol. «Deja de llorar, Kiana. Es patético. ¿Realmente crees que alguien te creerá? Eres una desertora de secundaria que tuvo suerte. Sé lo que estás haciendo con las cuentas en Caimán, Jameson». Mi voz grabada sonaba pequeña y asustada. «Vi los documentos en tu maletín». La risa de Jameson en la grabación fue cruel. «¿Viste papeles? Ni siquiera sabes que mirabas. Pero digamos que sí. Digamos que se lo dices a alguien. ¿A quién van a creer? ¿Al CEO de una compañía Fortune 500 o a la ama de casa histérica que pasó un mes en una institución psiquiátrica? Tú me pusiste allí. Le dijiste al Dr. Cox que dijera que era paranoica». «No le dije nada. Lo compré. $50,000 es mucho dinero para un terapeuta con deudas de juego. Escribirá el diagnóstico que quiera. Paranoia, esquizofrenia, trastorno bipolar, elige. Si intentas tocar mi dinero, Kiana, no solo te divorciaré. Te haré internar permanentemente. Me aseguraré de que estés completamente incapacitada el resto de tu vida mientras disfruto mi dinero con alguien que lo aprecia. Ahora sal de mi vista». La grabación se apagó. El silencio que siguió fue más fuerte que la grabación misma, un silencio pesado y asfixiante que presionaba a todos en la sala. El juez Coleman lentamente se quitó las gafas de lectura. Las limpió con un pequeño paño, movimientos deliberados y terroríficamente calmados. Se las volvió a poner y miró hacia la mesa de la defensa. «Señor Howard», dijo el juez, con voz apenas por encima de un susurro pero cortando la sala como una cuchilla, «su cliente acaba de admitir sobornar a un profesional médico para falsificar un diagnóstico de salud mental con el propósito de desacreditar a un testigo». Harrison Howard se levantó, visiblemente pálido. «Su señoría, no había oído esta grabación antes de hoy. No puedo verificar su autenticidad. Podría ser tecnología de fake. Podría ser generada por IA». «No es IA», dije desde mi mesa, poniéndome de pie con piernas sintiéndose más fuertes. «Porque no vine sola, su señoría. Tengo un testigo». «¿Quién?», soltó Jameson, con voz quebrada. «¿A quién podrías tener? No tienes amigos. Te aislé de todos». Miré hacia el fondo de la sala. Las pesadas puertas de roble se abrieron. Un hombre entró, desaliñado, con un traje barato y mal ajustado manchado en el cuello. Parecía no haber dormido en una semana. Sus ojos se movían nerviosamente. Era el Dr. Owen Cox. Jameson jadeó audiblemente. No susurró. «Llamo al Dr. Owen Cox al estrado», anuncié. Harrison Howard miró a Jameson con veneno puro. «Dijiste que estaba en Europa. Dijiste que era inalcanzable». «Lo estaba», siseó Jameson de vuelta. «Pagué su viaje». «¿Cómo?» El Dr. Cox tomó el estrado, negándose a mirar a Jameson. Miraba el piso, manos temblando violentamente mientras colocaba una en la Biblia para el juramento. «Dr. Cox», dije, acercándome al estrado de testigos, «me trató en 2018, ¿correcto?» «Sí», murmuró Cox. «Y firmó una declaración jurada presentada por el señor Howard esta mañana afirmando que sufro de delirios paranoid severos. ¿Es esa declaración exacta?» Cox miró al juez, luego al alguacil parado cerca de la puerta con mano en su cinturón. Cox tragó fuerte. «No», susurró Cox. «Hable más alto, doctor», ladró el juez Coleman. «No», gritó Cox, lágrimas brotando en sus ojos inyectados en sangre. «No es cierto. Está mentalmente sana. Siempre lo ha estado. Fabricé todo». La galería estalló.
Reporteros tecleaban frenéticamente en sus teléfonos, susurrando entre sí. ¿Por qué mintió, doctor?, pregunté suavemente. Cox apuntó un dedo tembloroso a Jameson. Porque él me lo instruyó. Pagó mi deuda con mi corredor de apuestas. Debía $40,000 a gente peligrosa en Atlantic City. Jameson saldó mi deuda. Me dijo que la gaslighteara. Me dijo que prescribiera sedantes pesados para hacerla parecer confundida en público. Necesitaba el dinero. Lo siento, Kiana. Lo siento tanto. Objeción, rugió Harrison, desesperado. Este testigo claramente está bajo coacción. Es poco confiable. La única coacción que observo, señor Howard, dijo el juez Coleman, ojos entrecerrados, es el perjurio que su cliente acaba de orquestar. Siéntese antes de que lo nombre CEO demandado. Harrison se sentó lentamente, moviendo su silla notablemente lejos de Jameson, distanciándose físicamente del fallout radioactivo. Miré a mi marido. Jameson ya no era el magnate arrogante. Sudaba, su cabello perfectamente peinado comenzando a caer. Lucía pequeño. No tengo más preguntas para este testigo, dije. Doctor Cox, dijo el juez ominosamente, no saldrá de este edificio. El alguacil lo escoltará a una sala de retención. El fiscal de distrito estará muy interesado en su testimonio. Mientras llevaban al doctor Cox, sollozando en sus manos, la sala se sentía como si pudiera explotar. Había ganado la batalla de credibilidad. Había probado que no estaba inestable. Pero aún tenía que probar dónde estaba el dinero y por qué importaba. Porque Jameson no solo lo ocultaba de mí. Lo ocultaba de todos. Señora Brooks, dijo el juez, con tono ahora respetuoso, ¿tiene evidencia adicional respecto a los activos? Sí, su señoría, dije. Pero para esta sección, necesitaré una calculadora y necesitaré que el tribunal examine el fondo de pensiones de empleados de Brooks Dynamics. La cabeza de Jameson se levantó bruscamente. Si las miradas mataran, estaría muerta en el acto. El miedo en sus ojos ya no era solo por el divorcio. Era el miedo primal a la prisión. ¿El fondo de pensiones?, susurró Harrison Howard, volviéndose a Jameson. ¿Qué hiciste? Dímelo ahora. Si me mientes otra vez, me retiro. Es complicado, balbuceó Jameson. Lo tomé prestado temporalmente para cubrir llamadas de margen en la expansión comercial. Harrison cerró los ojos y se pellizcó el puente de la nariz. Desfalcaste el retiro de tus empleados para financiar una compañía fantasma, Jameson, eso es federal. Señora Brooks, proceda, ordenó el juez. Caminé al proyector y coloqué un nuevo documento, una hoja de cálculo compleja llena de filas de números y fechas. Exhibición de, anuncié. Esta es una comparación de contribuciones de empleados al Plan 401K de Brooks Dynamics versus los depósitos reales hechos en la cuenta custodio en Chase Bank. Usé un puntero láser rojo barato que compré en una gasolinera para circundar una columna desde enero de 2022 hasta el presente. Cada empleado tenía el 5% de su salario deducido para retiro, expliqué, con voz firme. Ese dinero se suponía que iba a Chase Bank. Pero no fue así. Coloqué otro papel en el proyector. Este es el libro mayor de Blue Ocean Holdings en las Islas Caimán. Las fechas coinciden perfectamente. 15 de enero, $400,000 deducidos de nómina. 16 de enero, $400,000 depositados en Blue Ocean. Estaba desviando el fondo de retiro, lavándolo a través de Caimán para evitar impuestos, luego usándolo para comprar bienes raíces bajo el nombre de su amante. La sala zumbaba con susurros impactados. Esto ya no era solo un divorcio. Era un escándalo corporativo masivo. Señor Howard, dijo el juez, con voz mortalmente calmada, su cliente tiene una explicación para por qué el fondo de pensiones de empleados está vacío. Harrison se levantó lentamente, luciendo agotado, como un hombre que se daba cuenta de que su carrera podría terminar hoy junto con la de su cliente. Su señoría, dijo Harrison, solicitamos un receso. Necesito conferenciar con mi cliente respecto a posible responsabilidad criminal. Denegado, dijo el juez Coleman instantáneamente. Estamos en medio de un juicio. Si su cliente desea invocar sus derechos de la quinta enmienda contra autoincriminación respecto al desfalco, puede hacerlo. Pero eso me permitirá sacar una inferencia adversa respecto a los activos matrimoniales. En términos simples, señor Howard, si guarda silencio para no ir a la cárcel, pierde el divorcio. Si habla para ganar el divorcio, va a la cárcel. Elija.
Era el jaque mate definitivo. Jameson se levantó, empujando a Harrison a un lado. «Esto es ridículo», gritó Jameson. «Soy el CEO, es mi compañía, puedo mover capital donde quiera, iba a repagarlo, era un préstamo puente». «¿Un préstamo puente no autorizado por la Junta?», pregunté calmadamente desde mi mesa. «Porque tengo las actas de reuniones de la Junta aquí, Jameson». «Nunca los informaste. De hecho, despediste al auditor interno que lo cuestionó el mes pasado, ¿verdad?» «Cole era incompetente», gritó Jameson, rostro enrojeciendo. «Igual que tú. ¿Crees que eres tan lista, Kiana? ¿Crees que puedes destruirme? Construye este imperio. Yo soy Brooks Dynamics. Sin mí, no eres nada, solo una camarera». «Señor Brooks». El juez golpeó su mazo. «Contrólese». Jameson estaba completamente desquiciado ahora. La fachada del multimillonario frío y sereno se había hecho añicos. «Hackeó mi computadora, eso es ilegal. Esta evidencia es inadmisible. Arréstenla». «No hackeé tu computadora, Jameson», dije suavemente. La sala se cayó para oírme. «No tuve que hacerlo», continué. «Vinculaste tu iPad a la cuenta familiar de iCloud para subir fotos de tus viajes con Destiny Price. Eras tan arrogante que no te diste cuenta de que cada documento que guardabas, cada hoja de cálculo que editabas, se respaldaba automáticamente en el servidor familiar en el sótano, el servidor que pagué para instalar para guardar fotos de nuestra boda». Lo miré con lástima. «Me quitaste todo, Jameson. Mi dignidad. Mis amigos. Intentaste quitarme la cordura. Pero olvidaste cambiar las configuraciones de tu iCloud». Algunas personas en la galería rieron nerviosamente. Harrison Howard comenzó a empacar su maletín. «¿A dónde va, señor Howard?», preguntó el juez Coleman. «Me retiro como abogado, su señoría», dijo Harrison sin mirar a Jameson. «Mi cliente me ha mentido, me ha implicado en inducir perjurio, y actualmente está confesando fraude bancario federal en el registro. Estoy éticamente obligado a retirarme». Jameson agarró el brazo de su abogado. «Te pago $1000 la hora. No te vas hasta que yo lo diga». «Quítame las manos de encima», gruñó Harrison, sacudiéndoselo. «Señor Howard, permanecerá hasta que concluya esta audiencia», dictaminó el juez. «Pero no está obligado a asistir en más perjurio. Ahora, señora Brooks, aprobado que los activos existen. Aprobado abuso conyugal y fraude. ¿Cuál es su solicitud de sentencia?». Tomé una respiración profunda y miré el bloque amarillo donde había escrito mi argumento de cierre. ¿No lo necesitaba? «No quiero la mitad, su señoría», dije. Jameson se congeló. «¿Qué?». «No quiero la mitad», repetí firmemente. «Quiero todo». «¿Bajo qué fundamentos?», preguntó el juez, intrigado. «Bajo los fundamentos de disipación de activos», cité el precedente legal. Cuando un cónyuge maliciosamente desperdicia u oculta activos para defraudar al otro, el tribunal tiene discreción para otorgar el 100% del patrimonio restante a la víctima. Jameson ha vaciado el fondo de pensiones. Ha gastado millones en su amante. Ha ocultado el resto offshore. Si le da la mitad, huirá del país. Tiene un vuelo reservado a Brasil esta noche a las 10 p.m. Sostuve una impresión de un boleto de avión. Exhibición E. Jameson revisó frenéticamente sus bolsillos buscando su teléfono. Había reservado ese vuelo hace 2 horas durante el receso del baño. ¿Cómo lo tenía yo? «Mi iCloud», susurró, horrorizado. «Es un riesgo de fuga, su señoría», dije. «Solicito control total de los activos líquidos restantes, la casa matrimonial y las acciones de Brooks Dynamics en fideicomiso para poder repagar a los empleados de los que robó». Era un movimiento poderoso. No pedía el dinero para lujo. Lo pedía para salvar a los trabajadores. El juez Coleman miró a Jameson, a la evidencia, al estrado vacío donde había estado el Dr. Cox. «Estoy inclinado a estar de acuerdo», dijo el juez. «Señor Brooks, entregue su pasaporte al alguacil inmediatamente». «Lo dejé en casa», mintió Jameson. «Alguacil, regístrelo», ordenó el juez. El alguacil avanzó. Jameson retrocedió. «No me toquen», gritó Jameson, mirando la salida, luego la ventana. Era un animal atrapado. De repente, las pesadas puertas dobles al fondo de la sala estallaron abiertas con un fuerte golpe. Todos se volvieron. 6 personas en rompevientos azul marino con letras amarillas marcharon, seguidas por 2 oficiales uniformados del NYPD. Las letras no decían FBI. Decían SEC,
Comisión de Valores y Bolsa. Detrás, DOJ, Departamento de Justicia. La agente líder, una mujer alta con expresión severa y cabello recogido apretado, apuntó a la mesa de la defensa. Jameson Brooks, anunció, soy la agente especial Monique Ramírez. Tenemos una orden de arresto por fraude de valores, desfalco y lavado de dinero. Jameson se hundió en su silla y me miró. No aparté la mirada. No sonreí. No me regodeé. Solo miré. Te lo dije, Jameson, pensé silenciosamente a través de la sala caótica. Te dije que sobreviviría. Te dije que no estaba loca. Esas palabras resonaron en mi mente, un mantra silencioso de vindicación. Pero el drama estaba lejos de terminar. Mientras agentes federales se movían para esposar a Jameson, Harrison Howard se levantó de su asiento. Oficiales, dijo Harrison, con voz temblorosa mientras apuntaba a su propio cliente, el señor Brooks acaba de confesar crímenes adicionales en el registro judicial. Sugiero que obtengan la transcripción inmediatamente. Traidor, rugió Jameson, abalanzándose sobre Harrison, rostro retorcido con odio puro. El caos del arresto de Jameson Brooks tomó 20 minutos en resolverse. La vista del CEO multimillonario siendo arrastrado en esposas, gritando obscenidades a su abogado y a su esposa, era el tipo de espectáculo que dominaría ciclos noticiosos de costa a costa por semanas. Cuando las pesadas puertas finalmente se cerraron, dejando la sala en silencio atónito, solo quedábamos unos pocos. Yo, el juez Coleman, el taquígrafo judicial y Harrison Howard, metiendo frenéticamente papeles en su maletín como una rata sintiendo que el barco ya se había hundido. Señor Howard, dijo el juez Coleman, con voz resonando en la sala vacía. Harrison se congeló, manos suspendidas sobre archivos. Está peligrosamente cerca de ser inhabilitado. Si quiere salvar su licencia, cooperará plenamente con el receptor designado por el tribunal. ¿Me queda claro? Cristalino, su señoría, dijo Harrison, limpiando sudor de su frente. Me miró. Por un momento, sus ojos se entrecerraron con cálculo frío más que derrota, antes de salir apresuradamente por la salida lateral. Me quedé sola en la mesa de la demandante, sintiéndome mareada. El bajón de adrenalina llegaba, y iba a ser brutal. Señora Brooks, o debería decir señorita Bell, dijo el juez suavemente. Miré hacia arriba. Sí, su señoría. A la luz de la acusación federal y el congelamiento de los activos personales del señor Brooks, la compañía, Brooks Dynamics, está efectivamente sin líder. La acción caerá en picada cuando abra el mercado mañana. Miles de empleos están en riesgo. Lo sé, dije, con voz firme a pesar del temblor en mis manos. Por eso solicité control. El juez Coleman asintió lentamente. Le otorgo custodio de emergencia sobre las acciones con voto retenidas por el patrimonio matrimonial. Hasta que el divorcio se finalice o concluya el juicio criminal, usted es la accionista mayoritaria. Es, para todos los efectos, la dueña de Brooks Dynamics. Se inclinó hacia adelante, expresión grave. Tenga cuidado, Kiana. Acaba de derribar a un lobo, pero está a punto de entrar en una guarida de víboras. La junta directiva no la recibirá bien. Intentarán destruirla. Tomé mi bloc amarillo. No me sentía como la mujer temblorosa que había entrado a esta sala hace 3 horas. Que lo intenten, dije. 2 horas después, un auto negro se detuvo frente al reluciente rascacielos de vidrio en Midtown Manhattan. El logo de Brooks Dynamics estaba grabado en acero sobre las puertas giratorias. Bajé a la acera. No había cambiado de ropa, todavía llevaba el vestido de 5 años que Jameson había burlado. Pero mientras caminaba por el lobby, la atmósfera era eléctrica con miedo. Empleados se agrupaban en esquinas, susurrando urgentemente. Habían visto las alertas noticiosas. Sabían que el FBI había allanado la sede esa mañana. Cuando llegué al piso ejecutivo, el área de recepción estaba vacía. La recepcionista había huido, probablemente temiendo arresto. Caminé directamente a las dobles puertas de caoba de la sala de juntas. Podía oír gritos dentro. Empujé las puertas abiertas. Alrededor de la masiva mesa ovalada estaban sentados 12 hombres y una mujer, la junta directiva. Discutían ruidosamente, teléfonos pegados a orejas, corbatas aflojadas, chaquetas sobre sillas. La sala quedó en silencio cuando entré. ¿Quién la dejó entrar?, ladró Conrad Vance, presidente de la junta. Vance era un asaltante corporativo de 70 años con reputación por desmantelar compañías. Seguridad, saquen a esta mujer. Siéntese,
Conrad, dije. Mi voz no era alta, pero cortó la sala como una navaja. Vance se burló, rostro enrojeciendo. Disculpe, ¿sabe quién soy? Esta es una reunión restringida. Vaya a casa a hornear galletas, Kiana. Su marido está en la cárcel, y esta compañía está bajo nuestro control ahora. Caminé a la cabecera de la mesa, a la silla vacía de Jameson. No me senté. Me paré detrás, colocando manos en el respaldo de cuero. En realidad, dije, sacando la orden judicial de mi bolso y deslizándola por la mesa pulida, está bajo el mío. Vance arrebató el papel y lo leyó, rostro volviéndose ceniciento. Esto es una locura, balbuceó Vance. ¿Coleman le dio derechos de voto? No tiene experiencia. Es ama de casa. Soy la custodio designada por el Tribunal del Patrimonio Brooks, lo corregí, que posee el 51% de las acciones con voto. Eso me hace presidenta. Y como mi primer acto, convoco esta reunión a orden. No toleraremos esto, dijo otro miembro de la Junta, un hombre corpulento llamado Baxter, poniéndose de pie y golpeando la mesa. Presentaremos una moción de emergencia para removerla. La acción bajó 40% en 2 horas. Necesitamos vender la división logística a Amazon antes del fin del día para preservar capital. No, dije. ¿Qué quiere decir con no?, exigió Baxter. No entiende de negocios. Tenemos una crisis de liquidez. Tenemos una crisis de corrupción, repliqué. Y no venderemos la división logística. Esa división emplea a 4.000 personas en Ohio y Michigan. Si la venden, pierden sus pensiones por cómo Jameson estructuró la deuda. He leído los contratos, Baxter. La sala quedó en silencio de nuevo. Me miraban diferente ahora, no con respeto, sino con cautela, como si fuera una bomba que acababa de empezar a tic-tac. Entonces, ¿cuál es su plan brillante?, se burló Vance. Abrazar a los empleados hasta que la acción se recupere. No, dije. Mi plan es cortar el cáncer. Metí la mano en mi bolso y saqué una pila de carpetas. Arrojé una frente a Vance, una frente a Baxter y una frente a la miembro femenina, Linda Gray. ¿Qué es esto?, preguntó Linda, abriendo la carpeta con dedos temblorosos. Eso, dije, es un registro de la coima que recibiste por la construcción del nuevo almacén en Nevada. Aprobaste una oferta 20% por encima del mercado. Y coincidentemente, la compañía constructora es propiedad de tu cuñado. Linda palideció. Me volví a Vance. ¿Y tú, Conrad, has estado vendiendo en corto acciones de Brooks Dynamics por 3 meses? Sabías que Jameson cocinaba los libros. Apostabas contra la compañía que se suponía protegieras. Vance cerró la carpeta de golpe. Esto es calumnia. Está en los correos, dije. Jameson guardaba todo. No confiaba en ti más de lo que tú confiabas en él. Me incliné hacia adelante, agarrando la silla hasta que mis nudillos blanqueaban. Así funciona. Vance, Baxter, Gray, renuncian. Efectivo inmediatamente. Citarán razones de salud personal. Si lo hacen, no entregaré estas carpetas a los agentes de la SEC que están abajo incautando servidores. Si me combaten, compartirán celda con Jameson. Vance miró a los otros miembros. Miraron sus zapatos o el techo. Estaba solo. Eres una bruja, siseó Vance. Soy una esposa que prestó atención, respondí. Fuera. Vance se levantó, tomó su abrigo, y salió furioso. Baxter y Gray lo siguieron, cabezas bajas en vergüenza. Miré a los 9 miembros restantes. Estaban perfectamente quietos, aterrorizados. Ahora, dije, finalmente sentándome en la silla de cuero demasiado grande para mí pero que llené con presencia, discutamos cómo repagaremos el fondo de pensiones. La primera semana de mi tenure como CEO interina de Brooks Dynamics fue un torbellino de adrenalina y cafeína. Purgué la junta, estabilicé la acción y gané la lealtad de los empleados. Para el mundo exterior, era la heroína victoriosa. Pero dentro de la silenciosa suite ejecutiva en el piso 42, sentía una inquietud persistente. Estaba ganando la guerra por la compañía, pero aún no entendía por qué la guerra había empezado. ¿Por qué Jameson, un multimillonario, se había casado con la hija de un organizador comunitario de Queens hace 10 años? Era las 11 de la noche de un jueves. Los limpiadores se habían ido, dejando la oficina en pesado silencio. Me senté en el masivo escritorio de caoba de Jameson, mirando un cuadro de un barco del siglo XIX en la pared. Recordé a Jameson alardeando, medio ebrio de scotch,
que guardaba su verdadero seguro detrás de ese cuadro. Me puse de pie, quité el cuadro, y encontré una caja fuerte en la pared. Marqué el código. El ego de Jameson era tan frágil que usaba su propio cumpleaños, y la puerta de acero clicó abierta. Dentro no había efectivo, solo discos duros viejos y un solo cuaderno gastado encuadernado en cuero rojo. Llevé el cuaderno al escritorio y lo abrí bajo la lámpara de lectura de bronce. No era un libro mayor. Era un diario de crímenes, catalogando sobornos, actividades ilegales y esquemas de chantaje de hace 20 años. Pero al pasar a entradas de 2014, mi sangre se heló. Entrada, 12 de junio de 2014. Objetivo identificado. Kiana Bell, hija de George Bell, dueño de los brownstones frente al agua. No venderá. Afirma que la tierra es sagrada para su familia. HH dice que necesitamos una solución alternativa. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Bell era mi apellido de soltera. Mi padre George había sido un hombre terco y orgulloso que murió sin un centavo. O eso creía. Pasé la página, corazón martilleando. Entrada, 4 de julio de 2014. HH sugiere la ruta viudo. Si George muere intestado, la tierra va a la hija. Si me caso con la hija, la tierra se convierte en activo matrimonial. Podemos evadir la Sociedad de Preservación Histórica. Más limpio que una compra. Jade. El romance, las flores, la forma en que Jameson accidentalmente chocó conmigo en la cafetería, nunca fue amor. Fue una adquisición corporativa. No era más que una escritura de propiedad con latido. Pero la siguiente entrada destrozó mi alma. Entrada, 15 de agosto de 2014. Problema resuelto. El viejo no se quitaba del camino. HH conducía. Fue desastroso pero efectivo. Reporte policial archivado como atropello y fuga. Sin testigos. Ahora poseemos a la chica. Lágrimas nublaron mi visión. Mi padre no había muerto en un accidente aleatorio. Lo habían asesinado, atropellado en la calle como un animal para que Jameson construyera un desarrollo de lujo. Y las iniciales HH, Harrison Howard. El intercomunicador en mi escritorio zumbó, sobresaltándome tanto que casi dejó caer el libro. Señora Brooks, crujió la voz del guardia de seguridad nocturno, el señor Howard está aquí. Dice que tiene papeles urgentes respecto al acuerdo de declaración. Miré el intercomunicador, paralizada. El asesino estaba en el lobby. Mándelo arriba, susurré, con voz sonando ajena a mis propios oídos. Tenía segundos. Cerré el cuaderno rojo en mi bolso. Deslicé mi teléfono bajo archivos, presionando grabar en la app de memo de voz. Agarré el aerosol de pimienta que había empezado a llevar y lo escondí en mi palma, ocultándolo bajo una carpeta. El elevador sonó, ensordecedor en la oficina silenciosa. Harrison Howard entró. No era el abogado pulido hoy. Llevaba un abrigo trench oscuro, ojos bordeados de rojo, luciendo como un hombre que había mirado al abismo. Trabajando tarde, Kiana, dijo Harrison, cerrando la puerta de roble detrás de él. El cerrojo clicó. Te estás adaptando al trono bastante naturalmente. ¿Qué quieres, Harrison?, pregunté, quedándome detrás del escritorio, dedos blanqueados en la carpeta. Vine a salvarte, mintió Harrison, caminando al bar. Se sirvió scotch, mano firme. Jameson se está quebrando. Va a entregar a todos a los federales. A mí, a la Junta, a ti. Pero puedo protegerte, Kiana. Puedo mantener tu nombre fuera de la acusación. No he hecho nada malo, dije, observándolo cuidadosamente. No importa, sonrió Harrison fríamente. Caminó alrededor del escritorio, invadiendo mi espacio. Necesito influencia. Necesito el cuaderno, Kiana. Dejé de respirar. No sé de qué hablas. No juegues a la tonta más, suspiró Harrison, reclinándose contra el escritorio. Rastreé el registro biométrico de la caja fuerte. Lo abriste. Sabes de la tierra. Sabes del accidente, punto. No fue un accidente, dije, voz temblando de rabia. Mataste a mi padre. El silencio que siguió fue aplastante. Harrison no lo negó. Tomó un sorbo de su bebida, luciendo aburrido. Fue necesario, dijo simplemente. George era un obstáculo. Lo removimos, y tú obtuviste una vida de lujo a cambio. ¿Realmente fue tan maltrato? Eres un monstruo, susurré. Soy un pragmático, corrigió Harrison. Puso el vaso. Ahora dame el libro. Si el DOJ lo obtiene, es cargo por asesinato.
No caeré solo, Kiana. Plantaré evidencia de que tú conducías. ¿A quién creerán? ¿A la viuda afligida o a la ex esposa codiciosa? Extendió la mano. El libro. Ahora. Miré la puerta, 20 pies lejos. Miré a Harrison. Está bien, dije, metiendo mano en mi bolso. ¿Tú ganas? Saqué el cuaderno rojo. Los ojos de Harrison se iluminaron de codicia. Alcanzó por él. Arrojé el libro alto en el aire sobre su cabeza. El instinto de Harrison tomó control, giró, lanzándose a atrapar la evidencia antes de que tocara el piso. En ese segundo dividido, dejé caer la carpeta, levanté el aerosol de pimienta, y liberé un chorro de fuego ardiente directamente en su rostro. Harrison gritó, primal y terrorífico. Agarró sus ojos, tropezando hacia atrás contra el bar. Vidrio se rompió mientras chocaba contra estantes. No dudé. Agarré el cuaderno del piso y corrí. «Bruja», rugió Harrison, balanceándose ciegamente. «Estás muerta». Corrí hacia el elevador, golpeando el botón de llamada. «Vamos, vamos». Podía oír a Harrison tropezando por el pasillo detrás de mí, maldiciendo en rabia ciega. Las puertas se abrieron. Me lancé dentro y presioné el lobby. Mientras las puertas se cerraban, vi a Harrison irrumpir en el pasillo, rostro hinchado y rojo, un fragmento de vidrio roto en su mano. Las puertas se cerraron. Pero mientras el elevador descendía, sabía que la pesadilla no había terminado. Estaba atrapada en un edificio con un asesino y no había dónde esconderse. Las puertas del elevador se abrieron con un alegredín que se sintió obscenamente alegre. Tropecé en el cavernoso lobby de mármol. Usualmente bullicioso, esta noche era una tumba silenciosa. Corrí hacia las puertas giratorias, tacones clicando ruidosamente. Empujé contra el pesado vidrio. No se movió. El pánico surgió. El protocolo de seguridad nocturno, el edificio se bloqueaba automáticamente a medianoche. Revisé mis bolsillos frenéticamente. La tarjeta de acceso de Jameson se había ido, caída arriba. Estaba atrapada. «Kiana». El grito resonó por el pozo del elevador, seguido por pesados pasos en la puerta de escalera de emergencia. Harrison no había esperado el elevador. Tomó las escaleras, impulsado por rabia asesina. Me zambullí detrás del masivo escritorio de granito de seguridad justo cuando la puerta de acero de la escalera estalló abierta, golpeando la pared. Harrison Howard cojeó al lobby, luciendo como algo de una pesadilla. Sus ojos inyectados en sangre, lágrimas corriendo por el aerosol. Su piel moteada e hinchada. En su mano derecha, agarraba un fragmento Yagid de cristal pesado, probablemente de un premio roto, ahora repurposed como arma letal. «Sé que estás aquí, Kiana», raspó Harrison, voz como grava contra vidrio. «El edificio está en bloqueo total. Las puertas son magnéticas. No puedes escapar, y te aseguro que la policía no llegará a tiempo». Me agaché más, presionando contra la piedra fría, aferrando el cuaderno rojo a mi pecho. Mi otra mano agarraba mi teléfono, pantalla iluminada, la llamada con la agente especial Monique Ramírez silenciosa pero conectada. «Realmente crees que ganaste, ¿verdad?», tauntó Harrison, moviéndose lentamente al centro. Cazaba por sonido, ladeando la cabeza. «¿Crees que porque encontraste un diario, puedes derribarnos? Jameson es débil. Siempre lo fue. Pero yo resuelvo problemas. Arreglo cosas como arreglé el problema de tu padre». Dejó de moverse. En el silencio, el aire acondicionado zumbaba, pero no bastaba para enmascarar mi respiración agitada y aterrorizada detrás del escritorio. «Te encontré», susurró Harrison. Se lanzó alrededor de la esquina con sorprendente velocidad. Grité y me arrastré hacia atrás en manos y rodillas, poniendo distancia. Me respaldé hacia la masiva fuente decorativa en el centro del lobby, agua cascando por losas de pizarra. Harrison cerró la distancia, levantando la daga de vidrio alto, rostro retorcido con odio. «Dame el libro», Kiana, gruñó, saliva volando. «Dámelo ahora, y lo haré rápido». Miré el fragmento letal captando las luces. Miré al hombre que había orquestado las mayores tragedias de mi vida. Luego miré el teléfono en mi mano. Algo cambió dentro de mí. El miedo se evaporó, reemplazado por fría y dura resolución. «No», dije, voz temblando al principio pero ganando a cero. «No te daré el libro, Harrison. Pero te daré una audiencia». Sostuve el teléfono, pantalla brillando fuerte. «Agente Ramírez», oyó esa confesión.
Una voz nítida y amplificada cortó el silencio. Lo tenemos todo, señora Brooks. Quédese abajo y mire la entrada principal. Harrison se congeló, brazo aún levantado, confusión nublado sus ojos hinchados. De repente, el mundo explotó. Las masivas puertas giratorias de vidrio se hicieron añicos hacia adentro con un estruendo ensordecedor mientras un camión blindado embistió la entrada, metal gimiendo contra piedra. Oficiales tácticos en equipo pesado irrumpieron por la abertura Jagged, puntos láser rojos cortando el polvo como sables de luz. Agentes federales, suelte el arma, al suelo. Harrison Howard se quedó allí, parpadeando en las cegadoras luces tácticas, luciendo pequeño y patético contra la pared de fuerzas del orden. Dándose cuenta de que se había terminado, que su dinero y conexiones no podían salvarlo. Dejó caer el fragmento de vidrio. Se rompió inofensivamente en el mármol. Cayó de rodillas, levantando manos en derrota. Mientras oficiales lo rodeaban, esposando y arrastrando, la agente especial Monique Ramírez caminó calmadamente por los escombros, tacones clicando. Se acercó a mi parada junto a la fuente, temblando mientras la adrenalina dejaba mi cuerpo. «Señora Brooks, ¿está bien?», preguntó Ramírez, voz suavizándose. Tomé una respiración profunda y le entregué el cuaderno rojo. «Aquí», susurré. «El asesinato, el fraude, el acaparamiento de tierra, todo está documentado. Cada página». 6 meses después, la caída del imperio que Jameson Brooks y Harrison Howard habían construido fue absoluta e irreversible. Harrison, despojado de inmunidad por evidencia abrumadora y su confesión grabada, fue acusado de asesinato en primer grado, racketeering y fraude. Nunca llegó a juicio. Murió en prisión 3 meses en su periodo de detención, un final solitario para un hombre que creía poseer el mundo. Jameson Brooks, enfrentando montañas de evidencia, tomó un acuerdo de declaración. Aceptó 25 años en prisión federal. La última vez que lo vi, lloraba mientras alguaciles lo llevaban en esposas, su traje caro reemplazado por un overol que colgaba flojo en su figura. Pero la historia terminó exactamente donde comenzó, con la tierra. En una fresca mañana de otoño, estuve a la cabeza de la mesa de la sala de juntas en el rascacielos que solía intimidarme. Los asaltantes corporativos y abogados resbalosos se habían ido. En sus asientos estaban conductores de camiones con manos callosas, gerentes de turno en camisas polo y secretarias que habían mantenido la compañía corriendo por décadas. «Esta compañía fue construida en tierra por la que mi padre murió», les dije, voz clara y fuerte. Él creía en trabajo honesto y comunidad. Efectivo hoy, Brooks Dynamics ya no es una corporación privada. Es una cooperativa propiedad de empleados. Ustedes poseen las acciones. Ustedes conservan las ganancias». La sala estalló en vítores, lágrimas y aplausos, un sonido mucho más dulce que cualquier reunión de accionistas. Caminé fuera del edificio, aire otoñal fresco contra mi rostro, y conduje mi modesto sedán a un cementerio tranquilo justo fuera de la ciudad. Caminé sobre hojas crujientes hasta llegar a una simple lápida bien cuidada. Decía, George Bell. Me arrodillé en la hierba, sin importarme manchas en mis jeans. «Lo recuperé, papá», susurré, colocando una copia de la orden judicial en la hierba junto a un ramo de lirios frescos. «Recuperé la tierra, e hice que pagaran por lo que te hicieron». Me puse de pie, limpiando mis ojos, lágrimas de alivio, no tristeza. Ya no era la camarera. Ya no era la víctima. Era Kiana Bell, y nunca había sido más fuerte. Dicen que el infierno no conoce furia como la de una mujer despreciada. Pero yo probé que la furia no siempre es ruidosa, y no siempre es caótica. A veces la verdadera furia es organizada. Es paciente. Y es legal. Jameson y Harrison pensaban que eran intocables porque tenían dinero, poder, y la ley en su nómina. Se rieron de mí porque era solo una esposa, solo una inconveniencia temporal. Pero olvidaron la regla más importante de supervivencia. Nunca acorrales a una mujer que no tiene nada más que perder. No solo gané un acuerdo de divorcio. Desmantelé un imperio criminal ladrillo por ladrillo y expuse un asesinato de décadas. Si encontraste esta historia convincente, por favor dale like, realmente ayuda a crecer el canal y nos muestra que quieres más historias como esta. No olvides suscribirte y activar notificaciones para no perderte nunca el drama. Dime en los comentarios, ¿crees que 25 años fue suficiente para Jameson o merecía cadena perpetua como Harrison?